¿Se ve? Sí, ya aparece grabado. Grabando. Perfecto. ¿Se ve la presentación de Nati? Porque yo veo de Cindy. No sé qué pasa. No sé si es un No, problema mío. la cara Sí, de... sí, se ve la de Nati, yo tengo. Buenísimo, entonces empiezo. Dame un segundito, Nati, que veo. Cindy, te voy a eliminar de la reunión porque por el tema de la grabación. Porque no sé si como lo estoy grabando yo y no me aparece lo de Nati, no sé si se va a ver en la grabación, pero apenas te elimine, volvé a ingresar. ¿Sí? Te acepto. Perdón, mil disculpas. Ahora sí. Facu, soy Flo. ¿Sí, Flo? Yo compartí el link, ahora lo vuelvo a compartir, porque justo encima cerré en YouTube, de la jornada que tuvimos la vez pasada y lo vuelvo a compartir, para que todos sepan y ingresen y bueno, si quieren suscribirse al canal también van a estar las clases a medida que lo vayamos dando, vamos subiendo, pero ese es el link de la jornada pasada que tuvimos el sábado pasado. Creo que si eliminas no puede volver a entrar. Ay. Creo que yo tengo entendido que me llega la notificación, pero bueno, si no puede, le paso por privado como para entrar, Gonzalo, desde otro navegador. Le aviso, le hablo. Gracias por el aporte. Bueno, Nati, ya podés ir empezando cuando quieras. No sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, empezamos con la clase. qué bueno, que cualquier duda que tengan la pueden escribir y ahí Flor, las dos Flor, que estuvieron con la cámara abierta, le van a responder. Si no, a final de clase, o sea, cuando termine la presentación también, o pueden abrir el micrófono y preguntar. No hay drama. Perfecto. Perdón, antes de empezar, respondo la última duda, así empezamos ya sin dudas. Preguntaban cómo va a ser para rendir en noviembre-diciembre. Va a ser con las cuatro modalidades que presentamos, con las cuatro modalidades que tiene la facultad para rendir, ya sea con SEB, con Respondus, obviamente virtual. Las fechas para inscribirse las vamos a notificar cuando la facultad lo informe por los grupos de WhatsApp de los recursantes y también por nuestras redes sociales. Así que bueno, suele ser hasta 3 días hábiles antes del final para inscribirse. Y bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Las inscripciones son presenciales o online pueden ser? ¿Las inscripciones a rendir al final o a las preinscripciones para el ciclo de nivelación, para la facultad? Para la facultad. Para la facultad van a ser totalmente online a fines de noviembre, principios de diciembre. Si alguien se unió, por ahí tuviste reciente, recomendamos que veas la jornada que tuvimos la semana pasada en el canal de YouTube que pasó recién Flow. Ahí explicamos absolutamente todo lo que sabe hasta ahora. Gracias. De nada. Ahora sí, Nati, cuando quieras. Bueno, dale. Bueno, introducción a la contabilidad, el ciclo de nivelación. Los objetivos como más importantes para ver en esta unidad son que sepan reconocer las características de las organizaciones, la diferencia entre una organización y una empresa, analizar los elementos que intervienen en una gestión organizacional, saber diferenciar qué es un usuario interno, qué es un usuario externo, reconocer los distintos tipos de contabilidad y la importancia del proceso de toma de decisiones. Bien. Traté de resumirle lo más posible porque es una unidad muy larga, muy teórica, pero los conceptos más importantes están acá. La definición, ¿qué es una organización? Son sistemas sociales, entes de existencia ideal, compuesto por grupos de personas que mediante la utilización de recursos desarrollan un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí para el logro de un objetivo en común, creando siempre una estructura formal y actuando en un entorno que los rodea e impone ciertas restricciones sobre ellos. También tienen que saber de qué se trata una organización formal y una informal. La formal siempre va a tener sistemas de dirección y administración. Va a estar representado por uno o más centros de poder y estos se van a ordenar en forma jerárquica. Buscan ser efectivos y eficientes para tomar las decisiones,
para eso se dividen el trabajo y se agrupan según su responsabilidad. Totalmente en forma contraria está la organización informal, que es un conjunto de personas y esos miembros se van a relacionar según sus relaciones personales o de amistad. No buscan un fin económico ni tampoco un objetivo a seguir. Las características de una organización son que son sistemas sociales porque están integradas por individuos, perduran en el tiempo porque cuando se proyecta una organización siempre se lo hace proyectando a un periodo mayor de la vida de quienes la crearon o la fundaron. Aplican la división del trabajo porque buscan lograr como una especialización con vistas a incrementar su eficiencia, son complejas, son dinámicas, son innovadoras porque crean en forma permanente, se recrean en forma permanente, según el medio. Persiguen la eficiencia y son personas jurídicas. ¿Por qué decimos que son personas jurídicas? Porque se crean según la ley, no son personas humanas, sino que son un conjunto de personas que adquieren derechos y obligaciones, y estas personas actúan, y esta sociedad o esta persona jurídica actúa a través de personas físicas o humanas que las representan. Esto es muy importante que sepan porque después suelen preguntar mucho cuáles son las características de las organizaciones. Bien, los elementos de una organización. Está integrado por participantes, en este caso personas, objetivos, siempre buscan una meta o un propósito que se proponen lograr. Los recursos son los medios que utiliza la organización como desarrollo de sus actividades y está integrado por bienes económicos. La contabilidad define dos tipos de recursos, bienes económicos, que los llama activos, o fuentes financieras, que pueden ser pasivo o patrimonio neto. Van a ser pasivo cuando esas fuentes de financiamiento sean aportadas por terceros, o de patrimonio neto cuando sean propios de los accionistas, depende qué tipo de organización sea. Una sociedad, una empresa unipersonal, una fundación, que lo vemos después. Bien, otra de los elementos son las actividades, las acciones que realiza esta organización y el entorno que les rodea, o sea, el contexto o en el medio que está. Bueno, ahí como una red conceptual, más o menos, están la organización, sus elementos, integrantes, objetivos, recursos, actividades y entornos. A su vez, los recursos se clasifican en de rápida movilidad, de lenta movilidad o permanentes. ¿Por qué son de rápida movilidad? Son, por ejemplo, el dinero en efectivo, dinero depositado en cuentas bancarias, porque son aquellos recursos que están, pero en forma, tienen poca permanencia en el patrimonio de la organización, como entran y salen, como el efectivo. Después están los de lenta movilidad, que son los que tienen mayor permanencia en el patrimonio, por ejemplo, créditos a largo plazo, participaciones en otras empresas, cuota parte de fondos comunes de inversión. Después están los recursos permanentes, que son aquellos que son utilizados en la actividad habitual de la empresa o de la organización. Su vida o su lapso de tiempo es muy prolongado, por ejemplo, terrenos, edificios, maquinarias, rodados que cuenta la empresa, muebles y útiles. A su vez se distinguen las fuentes, que son las fuentes de financiamiento, que pueden ser transitorias o permanentes. Las transitorias de corto plazo son los aportes de tercero que se cancelan en un plazo de tiempo muy corto, menos de un año generalmente, y pueden ser, por ejemplo, créditos que se otorgan a proveedores de bienes y servicios, préstamos bancarios de corto plazo, menores a un año. Las fuentes transitorias de largo plazo, a su vez, son los aportes de terceros, pero relativamente más extensos, por lo general más de un año, por ejemplo, préstamos bancarios, deudas con garantía real. Después están las fuentes permanentes, que son los aportes de los propietarios o integrantes de la organización, que permanecen en el patrimonio mucho más tiempo. Por ejemplo, el capital aportado de los socios en una sociedad comercial, las cuotas sociales pagadas en un club, por ejemplo, también.
Bueno, hasta ahí se va entendiendo o voy muy rápido. Nati, Sí, sí, acá hay unas dudas Sí, en el chat. Pregunta Nati, ¿cuáles son las cuotas pares de fondos comunes de inversión? las cuotas partes. Son como, era un ejemplo, son como mini acciones que cuando, por ejemplo, se habla en la tele que ustedes quieren invertir en una empresa o que un empresario quiere invertir, son esas, las porciones del patrimonio de esa sociedad. Bien. Y después preguntan sobre garantía real. Garantía real, ¿en qué ejemplo lo di? No sé. Nati también preguntó si quiere aclarar. Creo que recursos de la movilidad. Bueno, es como, las fuentes transitorias de largo plazo. Son deudas que una persona va y toma en un banco cuando saca un préstamo, o bueno, en la organización en este caso, y debe dejar para sacar un préstamo una garantía a cambio. Eso. Bien, eso nada más. Bien. Igual son solo ejemplos, como para que tengan idea, pero capaz que no eran los ejemplos. Son los ejemplos que están en el libro, en realidad. Pero ustedes tienen que acordarse bien, saber diferenciar qué es una fuente transitoria, que puede ser de corto y largo plazo, o una permanente. Las fuentes siempre van a ser plata, prestadas por terceros, o sea, por personas extras o ajenas a la organización. No son propias o sea, sí, después forman parte del patrimonio de la empresa. Si quieren podemos hay una choice en la parte de las actividades que habla justo sobre los recursos y las fuentes financieras. A ver si las paso, creo que las haré acá, que te dice, por ejemplo, la primera choice de la actividad dice, los recursos de una organización son, y está, la primera opción son los bienes económicos materiales e inmateriales y los aportes de las inversionistas. Eso en sí no son los recursos, ¿por qué? La primera parte está bien, porque son los bienes materiales, los bienes económicos materiales e inmateriales, es decir, tangibles e intangibles, pero los aportes de los inversionistas no son los recursos, sino que son las fuentes de financiamiento. Entonces, esa opción no va. La segunda opción, que dice lo mismo y le suma sus fuentes de financiamiento, tampoco va, porque en sí no son recursos, sino que es la combinación de esos dos. La tercera opción dice los bienes económicos, materiales e inmateriales, y los aportes de los propietarios, que también están relacionados a los dos. Activo, aporte de los propietarios sería, por ejemplo, patrimonio neto, no forma parte de los recursos. Los bienes económicos, netamente hablando, los bienes económicos, materiales e inmateriales y los aportes de terceros, dice la opción 4, tampoco son recursos en sí, entonces la opción correcta es ninguna de las alternativas anteriores es correcta. Para que sea correcta, todo en su conjunto, tendría que decir todos los ejemplos, y de esa forma sería otra opción, por ejemplo. ¿Alguno tiene una duda con esa actividad? Es la primera que está al último de la unidad. Bueno, sigo. Después la segunda actividad que dice que en una organización y te preguntan cuáles son los ejemplos de recursos permanentes, que es lo que recién estaba comentando. La opción correcta sería la opción 4, que dice los edificios, las máquinas y los rodados son los autos, que se utilizan en la actividad principal, porque habíamos dicho que los recursos permanentes son los que pertenecen al patrimonio de la empresa en una forma mucho más prolongada. ¿Por qué no es la opción 1? Porque dice los bienes adquiridos por el ente para ser vendidos en la actividad principal, esos son recursos que son transitorios, como el efectivo, que son para ser vendidos, no están en forma permanente. La opción 2, el dinero efectivo tampoco es un recurso permanente, sino un recurso transitorio. Los recursos humanos no son recursos en sí, o
son más bien trabajadores o mano de obra. Y la opción 5, bueno, no, ninguna de las alternativas anteriores es correcta, no, es la opción 4. Eso es en cuanto a los recursos. Después seguimos y vamos a seguir viendo. Nati, ¿Sí? te corto un ratito, porque acá, para volver a la primera choice que hiciste, porque hay muchos que tienen dudas, por lo que estoy leyendo acá. Ahí la vuelvo a poner. ¿Cuál es la duda? Esa, porque dicen, ¿por qué no es la 2? La opción 2, creo que estoy leyendo acá que todo. Bien, porque hay una parte en el apunte que dice específicamente qué son los recursos y solo dice que los recursos son los medios que se utilizan para el desarrollo de las actividades y solo está integrado por bienes económicos, tangibles e intangibles, o sea, materiales e inmateriales. Las fuentes de financiamiento en sí también podrían ser, pero especifica que para la contabilidad ya sería como el pasivo y el patrimonio neto. Creo que me salí. Ahí va. Y el pasivo y el patrimonio neto no son recursos de la organización. Claro, los recursos vendrían a ser como todos como los activos en realidad que tiene la organización. Claro, solo a los activos. Por eso es Los que activos, los derechos, los bienes. ¿se entendió? Acá preguntaron, la Claro también, que preguntaron si así son similares en los exámenes, y sí, suelen tomar muchas múltiples opciones, como estas, y son con muchas opciones. Eso es lo que por ahí está la dificultad en los exámenes que hacen en la facultad. Tienen muchas opciones y tienen que ver cada detalle, porque lo mínimo que sea falso, ya te invalida toda la afirmación. Por eso tienen que tener mucho ojo. También con esto de tener en cuenta de cuando te dice ninguna de las anteriores es correcta, o todas son correctas, o A y B son correctas, suelen hacer eso también en los exámenes. Y no acoto más nada, no sé si hay después me sigo fijando si hay más preguntas. Bueno, sigo entonces. Bueno, y ahí terminamos con la organización. Bien, una definición que también está muy, como se une a la organización, es que es un sistema. Decimos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que adoptan una estructura organizada y desarrollan actividades coordinadas para lograr determinados objetivos. A partir de esta definición, podemos decir que una organización también es un sistema. ¿Por qué? Porque la organización también es un conjunto de elementos, que habíamos dicho que sus elementos eran los recursos, actividades, entorno, objetivos e integrantes. ¿Adoptan una estructura organizada? Sí, una organización adopta una estructura normal, casi siempre está regulada por la ley. Después vemos qué tipo de estructura pueden adoptar, y desarrollan actividades coordinadas para lograr determinados objetivos. Sí, desarrollan actividades coordinadas para lograr para lograr los objetivos que persiguen. Un sistema puede ser cerrado o abierto. Va a ser cerrado cuando son aquellos sistemas que no permiten la interacción con el entorno. Por eso ahí vemos en el dibujito que está el sistema cerrado y solo va a ir la información que ellos manejan solo entre ellos. En cambio, el abierto son aquellos que interactúan con el entorno, captando información del entorno y brindándole también información que le pueda ser de utilidad al entorno. Entonces se genera una reciprocidad. Ahora vamos a ver la empresa, qué es una empresa en sí, para diferenciarla, porque hay una pregunta que tienen que saber cuál es la diferencia entre una organización y una empresa. Una empresa
también es un conjunto de personas, pero ese conjunto se llama unidad económica, que busca obtener un beneficio económico y combina los factores productivos para crear bienes o prestar servicios que son útiles para satisfacer necesidades de la sociedad y las necesidades de producción de las otras empresas. Bueno, ahí se ve medio pixelado, pero es la clasificación de las empresas. ¿Cómo se clasifican las empresas? Bueno, si ven arriba, dice arriba a la izquierda, según la actividad que desarrollan, se pueden clasificar en comerciales, industriales, financieras o de servicio. Después, según el ámbito de la actividad, pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Según la nacionalidad, arriba, según la nacionalidad del capital, pueden ser nacionales, extranjeras o multinacionales. Según la composición del capital, pueden ser públicas, privadas o mixtas. ¿Cuándo van a ser públicas? Cuando el capital aportado para esa organización o empresas sea por el Estado. Van a ser privadas cuando su capital sea por particulares, y mixtas cuando es la combinación entre particular y Estado. Según la relación que se establecen entre las empresas, pueden ser empresas independientes o empresas relacionadas. Independientes cuando no se encuentran vinculadas ni relacionadas con otra, ni tampoco son controladas por otra. En cambio, las relacionadas pueden ser empresas vinculadas, que es cuando una empresa tiene, por ejemplo, está vinculada con otra y esta empresa tiene, por ejemplo, el 70% de otra empresa y de esa forma se vinculan, se llaman fusiones. Y después las controladas, que es cuando una empresa controla directamente a otra empresa, es dueña de la mayor cantidad de capital de esa empresa, de forma tal que se pueda tomar, que esa sola empresa dueña toma decisiones con respecto a la otra. Bueno, y por último es según su capacidad económica, que pueden ser pequeñas empresas, medianas empresas o grandes. Las pequeñas y medianas las conocemos como pymes, y ahora surgieron los microemprendimientos o uniones de empresa. Los microemprendimientos también son llamados mini pymes, y las uniones de empresas es otro tipo de empresa. Bien, una vez que ya clasificamos la empresa, la tenemos que organizar jurídicamente, es decir, en forma legal, y tienen que adoptar una forma societaria, ya sea como empresa unipersonal o como un tipo de sociedad. Va a ser una empresa unipersonal cuando la empresa a la que pertenece solo a un solo propietario. Y esta persona es la que generalmente se encarga de producir y vender servicios, casi siempre son las pymes o empresas muy pequeñas, sino también las empresas agropecuarias también son un ejemplo de las empresas unipersonales. Después pueden ser una sociedad. La sociedad está arreglada por una ley aparte, que es la Ley General de Sociedades, y esta ley establece la definición de cuándo se es una sociedad. Y dice que una sociedad está formada por una o más personas en forma organizada, según los tipos previstos en la ley, las cuales se obligan a realizar aportes, para aplicar a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. A ver si, bueno, y en el apunte te van a describir qué tipo de sociedades existen. Las más comunes son, por ejemplo, la sociedad colectiva, la SRL y la sociedad anónima. Que en el apunte hay un cuadro que les explica muy bien la diferencia entre cada una de ellas. Lo más importante, por ejemplo, para distinguirlas, es que la SRL pueden ser
socios, mínimo 2 personas y como máximo 50 personas. Y las sociedades anónimas pueden tener infinitos accionistas. O sea, no tienen ni mínimos ni máximos. Es sin límite. También se diferencian en su responsabilidad. Pues la SRL tiene, los participantes de una SRL tienen responsabilidad limitada en cuanto a la integración de sus cuotas. En cambio, la sociedad anónima tiene limitada en cuanto a las acciones a las que suscriben. Casi siempre una organización, una empresa, sociedad anónima son muy grandes. La división del capital de estas sociedades se llaman acciones y siempre está conformada por un directorio. De esa forma se va organizando. En cambio, la SRL casi siempre son medianas empresas, porque llegan hasta 50 personas nada más. Su administración es a través de la gerencia, tienen un gerente, ya no es un directorio, una asamblea no es algo más chico. Y después la que es una organización mucho más pequeña es la sociedad colectiva, que tienen como mínimo tienen que ser como mínimo 2 personas y como máximo tampoco no tienen límites. Pero su responsabilidad es ilimitada, subsidiaria y solidaria. Igual que una empresa unipersonal, que significa que la responsabilidad sea ilimitada, que cuando, por ejemplo, la empresa entra en quiebra y y los accionistas y los acreedores tienen que venir y cobrar o llevarse el capital, cobrarse las deudas que tiene esta empresa, a las primeras personas que le van a sacar, con los que se van a cobrar, va a ser el patrimonio de la persona a la cual está integrando esa organización. En cambio, la sociedad, tanto de responsabilidad limitada, una SRL o una sociedad anónima, sus accionistas responden en forma limitada, solo responden según las acciones o las cuotas partes sean suyas, no con todo su patrimonio, sino solo en esa porción que hayan comprado o hayan invertido. Que su responsabilidad sea subsidiaria significa que los acreedores primero van a ejecutar o van a ir por el patrimonio de la empresa, y si es en el caso que no tenga más patrimonio la empresa porque se endeudó y entró en quiebra, recién ahí van a ir a ejecutar las acreencias del personal, las acreencias personales de los propietarios de estas sociedades. Bueno. Disculpa. Sí. Justo iba a decir eso. Sí, que están viendo que vales un poco más de espacio. Y Porque- hay unas dudas en cuanto a, bueno, pues no sé, hay varias dudas en cuanto también a las sociedades y creo que hay dudas también desde arriba. No sé si Flora anotó, yo creo que anoté algunas. Sí, Voy a ir más despacio, sí estoy yendo muy rápido. Bueno. bueno, Perdón. yo anoté, sí, Yo como para que alcance el tiempo, pero no hay claro, porque no hay mucho tiempo. Sí. Por ahí tener un poquito en cuenta que es mucho para dar una unidad en una sola, en 1 hora y media o en 2 horas. Así que tratamos de darlo, pero tratamos también de que ya vengan con algo leído y con las dudas, más que nada. Sería la idea, porque por ahí si no se puede llegar a complicar un poquito. De todos modos, propongo, no sé si les parece, que usemos el chat, dejemos solo el chat para preguntas, así las chicas que están pasando las preguntas les quede más ordenado. Claro, así no ¿les se parece? pierden. Bueno. Bueno, Sí, igual lo que están en la filmina es como lo más importante. Lo que voy agregando yo es como está en el apunte, capaz que no sea tan importante como lo que está en las diapos. Por eso es que la paso tan rápido y lo digo así. Nati, preguntaron sobre ejemplos de sistemas cerrados y abiertos. ¿Y podías dar? Más que nada creo que han preguntado también de sistemas cerrados.
Por ejemplo, a ver yo si puedo ayudar en eso. Un sistema cerrado dentro de, un ejemplo sería como dentro de una organización o dentro de una empresa, algún departamento específico. Un departamento específico como por ejemplo el de investigación y desarrollo. Ese departamento no tiene relación con lo que es el afuera, sino simplemente interactúa dentro. O a ver, otro ejemplo más fácil, me parece. En cuanto a las líneas de producción. En una empresa tienen lugares donde se encargan, por ejemplo, de construir o de fabricar autos. Tenemos la parte en la que van ensamblando las cosas. Bueno, eso sería como dentro de la empresa, no es que va y se relaciona con el afuera. Después, el sistema abierto, sí, ya es cuando se relaciona con el entorno. No sé si se me escucha, se me tildó. Sí, se te escucha, Flor. Bien. Bien, se relaciona con el entorno. Por ahí, o en este caso, como dije yo, un departamento de investigación y desarrollo es de un sistema cerrado, pero un área o departamento que se encarga de las relaciones públicas, ahí tenemos otro ejemplo de sistema abierto, porque en relaciones públicas sí se va relacionando con todo el entorno. Esos serían unos ejemplos que yo daría de sistema cerrado y sistema abierto. Perdón, acá Marty Vega aporta que un ejemplo podría ser un monopolio. Yo la verdad que considero que no, me corregirán ustedes si estoy equivocado porque no estudio contabilidad, pero un monopolio no tiene competencia, pero sí tiene relación con el entorno, ya sea económico del país, ya sea con otra empresa que produzca un producto, valga la redundancia, complementario y demás. Así que no, me parece que no es correcto ese. Me corregirán ustedes si me equivoco. Sí, no, está bien, Facu. Sí, o sea, el monopolio en sí es un tipo de organización que se clasifica según como la competencia, porque justo es el único ente que se encuentra brindando ese servicio, como la luz, EPEC, el agua. No viene este caso, me parece. Pero los ejemplos de Flor van por ahí, por ese lado. Más que nada, piénsenlo, no sé si tengo el micrófono abierto. Piénsenlo por el lado de las organizaciones. Después, creo que habían otras preguntas, pero no sé si ya después había anotado ejemplos, pero no me acuerdo de dónde, era de eso, de los sistemas. Claro. También preguntaron... Por ejemplo, de empresa multinacional. Bien le contestaron ahí Coca-Cola, son la clasificación. También preguntaron si una empresa con proveedores viene a ser una empresa independiente o relacionada. Una empresa con proveedores. Como que actúa con proveedores. No, o sea... Como que no es de ninguna, en realidad. No, porque una empresa siempre va a tener proveedores porque son las personas que le llevan cosas o materia prima a esa empresa que, por ejemplo, se dedica a la industrialización y necesita materia prima para producir. Pero capaz que no me di a entender, capaz, según la relación. Claro, pasa que en esta clasificación de lo que es, según las relaciones que se establecen en las empresas, lo van a ver con muchísima más profundidad en contabilidad 4, miren, ya casi final de la carrera de contador público, si es que hacen la carrera de contador. Sí, en cuarto año. Esto es como más para tener un pantallazo. Claro, no tiene que ver con esto de los proveedores y esas relaciones cercanas que tiene. Es más que nada, es si una empresa, porque las empresas pueden ser controladas por otra empresa, tiene que ver también con el tema del capital, si
puede estar conformada como, creo que vos lo estabas diciendo, Nati, no sé, porque estaba leyendo otras cosas. Puede estar conformada por 2 empresas, pero en la que cual una tenga mayor poder porque tiene mayor capital, entonces ahí se ve la diferencia de controladas y vinculadas, pero no tiene nada que ver esto con lo que planteaban ahí con proveedores y eso. Sí, igual si quieren se los vuelvo a explicar y, o sea, más lento, capaz que sí, pero muy rápido. No sé yo. Es una clasificación, no sé si entraría mucho. No, Si es bien como sí, más obviamente. para que sepan, qué sé yo. ¿Por qué se dice que es una empresa independiente? Porque porque es una empresa sola que nadie la controla, o sea, no hay otra empresa que la va a controlar. Por ejemplo, a ver, Arcor tiene a su vez la empresa Bagley, que es de no sé si sigue existiendo, pero en principio, las galletitas que son dietéticas. Bueno, eso sería como una fusión, una empresa relacionada que Arcor en sí controla el 100% de esa empresa, Bagley. Sería lo contrario a una empresa independiente, que solo está ella y nadie la controla y solo esa empresa toma decisiones, se organiza. Eso es, más que nada. Por ese lado va. O los medios de comunicación también, que son comprados por otros. También Clarín, que maneja todo, por ejemplo. Bueno, sigo. Yo Hay tengo otra. acá otra pregunta, Sí. que dice, o no era pregunta, era como, no falta, no sé si la hiciste, porque yo como no estaba escuchando bien, si no hiciste la clasificación según la cantidad de propietarios, no sé si la dijiste o no. Alguien preguntó ahí como si... Ah, es verdad, pero viene por este lado. Vieron que puede ser una empresa unipersonal, que es cuando solo tiene un solo propietario, o puede ser una empresa pluripersonal o no. propietaria, que también es una clasificación por eso, según la cantidad de propietarios, que después vemos si se convierte en la organización jurídica que puede formar una empresa. Después creo que ya empezaban las preguntas esas, que empezaron a hacerse un poco de problemas con la unipersonal y la sociedad anónima. No, pero eso ya era en sociedades. Bien. Ahora con la nueva ley de sociedades, esto es lo que tienen que tener en claro en cuanto a la unipersonal. Con la nueva modificación de la ley de sociedades, ya no tenemos la misma distinción, capaz que alguno ha visto en el colegio, como antes se dividía en sociedades comerciales y sociedades civiles, porque se modificó tanto el Código Civil y Comercial, que se unificó, y bueno, y también se modificó la ley de sociedades. Entonces, a partir de ahora ya no existe esta distinción de sociedades civiles y sociedades comerciales, sino que ahora la ley de sociedades nos da esta definición que creo que la Nati ya mencionó, y donde sale que ahora una sociedad puede estar conformada por una o más personas. Entonces, al incluir ya la palabra una, es donde se incluye esta sociedad unipersonal, que es la que solo está, en la que solo forma parte, que se necesita solo una persona para constituir una sociedad. Después, más abajo, en la definición te dice que las sociedades unipersonales solo pueden ser constituidas bajo el tipo de sociedad anónima. O sea, la sociedad unipersonal se puede constituir solo como sociedad anónima. Creo que había unas preguntas ahí de sociedad anónima y sociedad unipersonal. Después empiezan a ver, según la ley de sociedades, tenemos distintos tipos, en donde entran todas las que estaba nombrando la Nati. Bueno, tenemos en realidad distintas, las personales. Bien, pero Claro, es solo las las personales. que están en el libro nada más, por eso no me extendí ni nada. Claro, no, pero hay que marcar, no me acuerdo si estaban bien acá, cómo están determinadas, sé que están las personales, las por cuotas o mixtas, y las por acciones. Personales,
Están lo que era la colectiva, no sé si, no me acuerdo bien cómo estaba en el cuadernillo, perdón, estoy Sí, hablando de más. no, solo te daban así como ejemplos de la sociedad para que sepan diferenciar qué es una colectiva, qué es una SRL y qué es una sociedad anónima. Pero Ah, bien. no sé si es tan Ya, y las importante importantes son como las esta unidad. características. Sí, No, quizás las características, que el número de integrantes, que puede ser uno o más. Tenemos las restricciones de las sociedades anónimas, que puede hacer no es restricciones, perdón. Este tema de que las sociedades anónimas unipersonales son de un socio, y la delimitada tiene hasta 50, y después tenés las formas jurídicas la y cantidad de todas las socios. otras características. Sí. No sé si... No sé si hay otra pregunta de esos temas, Sí, si no, avanzo con la está en administración. el... Otra cosa. Agrego, perdón, aquí Agus López dice que Arcor no es independiente porque controla otras empresas. Según tengo entendido, en Arcor sí es independiente porque no es controlada por ninguna empresa. La empresa controlada por Arcor, como decía Nati Bagley, sí sería independiente. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Claro, Arcor es independiente y a su vez Bagley sería una empresa controlada por Arcor. Buenísimo, entonces sí era así, para que no queden dudas para que no queden dudas. No hay problema, Agus. La idea es ayudar, así que no hay problema. Seguimos, Nati, si no hay más preguntas. Bueno, sigo. Bueno, después sigue qué es la administración, porque en sí la organización o la empresa siempre va a buscar cómo administrar sus recursos de forma eficiente y eficaz. Entonces, una definición muy importante es qué es la administración. Decimos que la administración es una ciencia social cuyo objeto es el estudio de las organizaciones que se encarga de la planificación, coordinación y control de los recursos de la misma a fin de lograr eficientemente las metas y objetivos propuestos. Las tareas o las funciones que abarca la administración son el planeamiento, la coordinación y el control. Planear significa visualizar hacia el futuro. Entonces, es como ahí es donde la organización establece las metas y los objetivos, lo que quiere lograr en un futuro. Entonces, todas las acciones que va a tomar va a ser en cuanto a su plan. Después, la coordinación significa sincronizar las acciones de los participantes de la organización, conciliar las diferencias entre las diferentes áreas de esta organización y combinar todos los recursos con los que dispone para lograr sus metas. Y por último, el control, que se encarga de medir y evaluar el cumplimiento de los planes comparando las metas alcanzadas anteriormente. El control puede ser interno o de gestión. Hablamos de un control interno cuando, cuando logramos todos los métodos anteriores, métodos y los procedimientos están destinados a una protección y vigilancia de los recursos de la organización y los derechos de terceros. Después, la diferencia con el control de gestión es que solo se va a controlar el cumplimiento de los objetivos. Y creo que había un choice, el choice número 4, el control, te preguntaba, el control es una de las funciones de la administración y la tarea de controlar generalmente implica, y acá está textual, la opción número 2, que dice medir y evaluar el cumplimiento de lo planificado, la opción correcta. Bueno, un tip, cuando no sepan cuál es la choice correcta, es ir descartando. Por ejemplo, la opción 1 no es, que dice decidir qué se hará en el futuro, ese es el planeamiento. La opción 3, coordinar de mejor manera los recursos de la organización, tampoco no es porque es la etapa de coordinación. La última, que dice evaluar los informes contables, tampoco no es, porque no es ni de planeamiento, ni de coordinar, ni de control. Por lo tanto, es la opción 2.
A ver si seguimos. Eso es en cuanto a la administración y las funciones que tiene, las tareas, planeamiento, coordinar y control. Después, otro concepto muy importante es la toma de decisiones, que dice que es un proceso de búsqueda de las distintas alternativas posibles para alcanzar los objetivos deseados por la organización y la selección de una de las opciones para ponerla en práctica. Cuando se toman las decisiones en una organización, primero se tiene que definir el problema, después se va a buscar las alternativas con las que cuenta, va a evaluar esas alternativas y por último va a seleccionar la mejor alternativa que tenga. Ese es el proceso o la red de la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, y en base a la toma de decisiones se efectúa la base de la información con la que va a contar con la que va a contar la organización. Después, entonces por eso definimos y vamos a diferenciar qué es una información de un sistema de información. La información se dice que es un conocimiento bajo una forma comunicable, consiste en la adquisición de conocimientos que permitan precisar o ampliar lo que ya poseen sobre una materia determinada. En cambio, un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten captar, procesar, almacenar y distribuir la información para la toma de decisiones. Entonces, la organización siempre va a terminar teniendo sistemas de información y sistemas de información contable. Es acá donde empieza lo importante, que diría que es la definición de una contabilidad. La tienen de un lado de forma escrita y del otro la red conceptual que figura en los apuntes de la facultad, que te dice que la contabilidad es una disciplina técnica que identifica, clasifica, mide, registra y comunica los eventos económicos que afectan al patrimonio de la organización y los presenta de forma tal que posibilite una posterior evaluación de sus efectos, a fin de servir de base para la toma de decisiones y el control de la gestión de la misma. Hay hay muchas definiciones de contabilidad que algunos dicen que es una técnica, otros dicen que es una ciencia, pero en sí la contabilidad es una disciplina técnica. En el libro van a encontrar que, a ver. Perdón, Nati, mientras hago un Sí. aporte, no se estudie en la definición textual de contabilidad porque eso no se lo van a tomar. Lo que sí puede aparecer alguna choice que te diga, la contabilidad es una disciplina técnica, la contabilidad es una disciplina científica, la contabilidad es una ciencia, la contabilidad es un arte, o todas las anteriores son correctas. Entonces, tengan presente lo que significa la definición en los puntos claves, que por ejemplo acá que dice que es una disciplina técnica, o según el autor que es una disciplina técnica, porque también hay otros autores que dicen que es otra cosa, tengan en claro eso, no se estudien definiciones textuales porque eso no se los van a tomar. Eso nomás quería aportar, perdón. Claro, además con los nervios se van a olvidar, pero sí. Igual estos cuadritos que están ahí ayudan un montón. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. Y lo más importante es saber diferenciar. Una contabilidad puede ser patrimonial o financiera, o administrativa o de gestión. Tienen que diferenciar que la patrimonial está destinada para usuarios externos a la empresa, está sujeta a normas legales y profesionales que son las RT, las resoluciones técnicas, y la información que va a brindar este tipo de contabilidad se las hace a través de los estados contables. En cambio, una contabilidad administrativa o de gestión son para los usuarios internos, entonces son estos los que en sí van a determinar qué tipo de información desean recibir, por lo tanto no está sujeta a ninguna norma y se les realiza a través de los informes contables. Y creo que en las actividades habían tres de esto.
Acá. La contabilidad, uno de los tres decía, la contabilidad patrimonial o financiera emite, 1, informes de uso internos llamados estados contables. No, porque no es para uso interno. 2, informes de uso interno llamados informes contables. Tampoco es porque no es de uso interno, sino que es de externo. Y se llaman estados contables. Entonces la opción 3 es la correcta, que dice informes de uso externo llamados estados contables. La 4 tampoco no es, porque no se llaman informes, sino se llaman estados. Y no sé si había otra. La opción 3 la choice 3 que no la puse, pero hablaba sobre, si no me equivoco, sobre el control de gestión, que era la opción 5. No sé si alguno lo tiene ahí a mano. Se anima a leerlo, pero que quiera participar. Bueno, esto sería como lo más importante de la unidad 1. Después sigo con los verdaderos falsos. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Flor, está silenciada. No sé si estás hablando, pero... Ay, me la pasé hablando y no se me escuchaba. Ya noté acá una duda que es desde arriba. En cuanto a la definición de responsabilidad ilimitada y subsidiaria, ¿no se contradicen? Preguntan. Esto debe ser de la empresa unipersonal, cuando daba, que decía que tenían responsabilidad ilimitada y subsidiaria. No se contradicen, es como que van de la mano, porque habla de responsabilidad ilimitada cuando te dice que la persona propietaria de la empresa, cuando se funde o quiebre esa empresa, los acreedores le van a, una forma menos agresiva de decir, bueno, le van a quitar todos los bienes, hasta bienes personales como la casa, el auto, todos le van a quitar los acreedores para cobrarse sus deudas de la empresa, por más de que sean bienes personales de la persona, del propietario. Y subsidiaria significa que primero van a ir por el patrimonio de la empresa y cuando cuando vean que ya no, que el patrimonio total de la empresa no cubre el total de la deuda, van a ir recién al patrimonio del propietario, patrimonio personal del propietario. Por ahí más fácil de entender es poner primero capaz lo subsidiario, decir, van a ir primero al patrimonio de la empresa, se van a cobrar todas las deudas que tengan, o sea, todo lo que le deban por ejemplo, a un proveedor. Se cobra todo ahí, si no alcanza, van a ir al patrimonio del socio, y ahí el socio, como tiene la responsabilidad ilimitada, va a tener que responder con su propio patrimonio. Ya se agotó el patrimonio de la empresa, entonces responde con el propio del socio. Esa era una de las preguntas, no sé si se entendió y si estará la chica que la había preguntado hoy temprano. Preguntaban de la 3.3 también, si podemos verla. Sí, a ver, justo a esa no la puse, pero la busco, comparto el material si quieren. O la leo. Creo que la tengo a mano. A ver, no sé si ahí se ve. ¿Se ve? ¿La apunté? Todavía no. Creo que tenés que dejar de compartir primero y después volver. Ahora sí. Bueno, esa es la 3.3 que dice, son ejemplos de usuarios de informes emitidos por la contabilidad gerencial
Habíamos dicho que la contabilidad gerencial está destinada para usuarios internos de la organización. Entonces, la opción 1 que dice, el inversionista que compró acciones de la empresa para ganar con la cotización, no es un usuario interno, sino que es un usuario externo. No sería una contabilidad gerencial, sería una contabilidad financiera. Entonces, esa opción no es. La opción 2, el gerente de finanzas de un proveedor de empresa. Tampoco es un usuario interno, es un usuario externo. Los bancos, las compañías financieras y los accionistas también son usuarios externos. Los posibles inversionistas, como dice la palabra posibles, no son usuarios internos, sino que son externos todavía. Por eso es la opción 5, ninguna de las alternativas anteriores es correcta. Esa era la opción choice 3. Después vienen los verdaderos falsos. Acá respondo a una preguntita, no sé si tengo, sí, que va de la mano de lo que venía hablando de la responsabilidad ilimitada, que preguntó, ¿qué significa responsabilidad limitada? ¿Qué significa responsabilidad limitada a la integración de las cuotas suscriptas? Este caso debe ser de las sociedades de responsabilidad limitada. De las SRL, bien. Bien. Significa que, como las SRL tienen Su capital se divide en cuotas. Claro, no sé cómo explicar. En cuotas que no, en papelitos tipo bonos, que no se llaman aportes, sino que son solo cuotas, como un club, pero no es un club, el club es otra cosa. Que los inversionistas van y compran esa parte, entonces ellos solo se hacen cargo de esa parte que compraron. Por eso significa responsabilidad limitada. Entonces, cuando vienen los acreedores a cobrar las deudas de la organización, ese socio va a responder con sus bienes, sí, bienes personales, solo en la proporción que tenga, que sea dueño de la empresa. Por ejemplo, su cuota aparte solo representa el 10% del total de la organización, entonces solo va a responder por ese 10% con sus bienes personales. Eso significa tener una responsabilidad limitada. Claro, lo que pasa es que también en las sociedades hay dos momentos, no sé si acá lo dice o no, hay dos momentos. Uno es de cuando uno se configura la sociedad, la SRL, tenemos dos momentos. Uno es donde suscriben el capital y otro es donde lo integran. Suscribir es como, así, en criollo lo digo, es como decir, yo me comprometo a poner, hacer mi aporte de 100 cuotas. Está por escrito. Eso sería la suscripción. Integrarla, y la integración sería ya poner o la plata, o si es, o sea, se integra con dinero o con bienes, ¿no? Es decir, pongo el monto que equivalen a estas 10 cuotas, ¿no? Entonces, el día de mañana, como dice la Nati, quiebra la empresa y le tienen que pagar a los, por ejemplo, a los proveedores. Le tienen que pagar. Entonces, este socio que tiene responsabilidad limitada va a pagar con las cuotas que él haya integrado o suscrito, acá dice, con las cuotas que él haya suscrito, ¿no? No va a ir en este caso, a diferencia de los que tienen responsabilidad limitada, no va a ir con su mismo patrimonio, con su propio patrimonio, por ejemplo, mi casa, mi auto, eso no va a ir. Va a ir solo con la cantidad, va a pagar eso con la cantidad de cuotas con las que él suscribió. No sé si de ahí se entiende o no se entiende, espero que se haya entendido. Tiene el micrófono abierto y se escucha el audio. Hay otra pregunta, chicas. El Facu, se escucha el micrófono. Bien. Ahora me fijo, creo que la diferencia entre empresa y ente.
Ah, que preguntan eso, ¿qué es la diferencia entre una empresa y un ente? Vamos a poner ahí. Bueno, mientras que sepan diferenciar bien qué es una empresa, van a saber por qué no. Siempre la empresa va a perseguir beneficios económicos. En cambio, un ente puede ser un conjunto de personas o de miembros en sí que no llegan a ser una empresa porque no van a perseguir beneficios económicos. En cambio, la empresa sí, y también crean, se juntan, combinan todos los factores para crear bienes o prestar servicios que después son vendidos. Y más o menos esto va de la mano también con la pregunta que dice abajo, que no entendió bien la diferencia entre organización y una empresa. Creo que arriba alguien había comentado que una empresa es una organización. Lo único de la diferencia es esta, que la empresa lo que busca es obtener este beneficio económico, busca obtener utilidades, busca obtener ganancias. Esa es la diferencia principal. Pero me parece que no sé cómo lo había dicho, pero ahora yo mismo me enredo. Pero está bien lo que dijeron, que una empresa es una organización, ¿sí? Porque una organización es como en forma macro, y la empresa es como una forma micro, más chiquitita, que es la que es un tipo de organización. Me faltó, hay una parte del apunte que también es importante, que define qué es una organización, que puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Las que son sin fines de lucro, por ejemplo, fundaciones, cooperativas, asociaciones, clubes, son las que no persiguen un fin económico, sino que su meta es satisfacer las necesidades de la sociedad. En cambio, las que son con fines de lucro persiguen esto, beneficio económico, y es acá donde entran las empresas y las distintos tipos o clasificaciones de empresas, que son todas estos tipos de empresas. La única diferencia entre una empresa y una organización son que tiene fines de lucro, claro. Sí. Esa es la diferencia principal. La empresa va siempre a los fines de lucro. Eso es así. Yo creo que no hay más preguntas. No sé si es que se me ha salteado alguna capaz. Si querés, largamos con los verdaderos falsos, ¿no? Bueno, y la primera parte de las actividades eran preguntas a desarrollar, que se las fui poniendo en las diapositivas o las fuimos acá hablando, que una de ellas era, por ejemplo, relacionar los conceptos de organización y administración, explicar el proceso contable. A ver, una pregunta interesante que era: las dos clases de contabilidad citadas en el texto están sujetas a normas contables. Era la diferencia esta de los dos tipos de clases económicas, que son estas, patrimonial o financiera, y la administrativa de gestión, que la patrimonial sí se basa en normas legales, en cambio la administrativa no tiene base legal, simplemente se basa según lo que pidan sus usuarios, o sea, los integrantes de la organización. Bien, sigo con los verdaderos falsos. El primero dice: la información que proporciona la contabilidad patrimonial, esto, se comunica a través de informes de uso interno. Falso. La contabilidad patrimonial lo hace a través de los estados contables. Los informes de uso interno, se trata de una contabilidad de gestión. La B, la información es un conjunto de datos seleccionados, ordenados y procesados de manera estándar para todo tipo de usuarios. Verdadero. La C, la experiencia, la intuición y el buen juicio son factores imprescindibles y suficientes para la toma de decisiones. Es falso, porque la toma de decisiones tiene más factores, que son esta seguidilla que yo les nombré, que primero tienen las alternativas, se evalúan, se seleccionan y ahí recién se toman.
Perdón, Nati. En este caso hay que leer bien las choice porque suelen aparecer este tipo de choice que buscan que te equivoques. La palabra suficientes es lo que cambia todo. Si vos lo leíste rápido y lo leíste una sola vez y por ahí se te pasó la palabra, le pones verdadero y te equivocaste. Así que les recomendamos también que en el parcial o que cuando hagan los ejercicios se tomen su tiempo, lean 2 veces, 3 veces o más las choice. eh, así no se equivocan o minimizan las posibilidades de equivocarse. Preguntaban, perdón Nati, pero preguntaban la actividad 2, apartado D, ¿podemos verla? Que preguntaban varias. Actividad 2, apartado. En 2 horas, Nacho, que pregunta Deben cuánto ser las tiempo. preguntas a desarrollar, ¿no? Ah, bien, ahí las busco a ver acá en la ACU. A ver si se ve. Acá. Ahí se ve. ¿Cuál es el condicionante principal de los datos a ingresar del proceso a aplicar en todo sistema de información? Bien. Chicos, ¿ustedes tienen ahí a mano alguna? ¿Cuál es 2D? La de justo esa la parte de la. Si me vas a un ratito, ahí yo me fijo y si querés ir siguiendo con los verdaderos falsos y yo la voy buscando. Dale. Gracias, Flor. Dale, sigamos avanzando. La idea es que esta clase no sea tan larga por una cuestión de que después se van a sumar otras clases y estaría bueno que le demos ese ratito de descanso, así que tratemos de terminar a las 45 si les parece. Mientras Flo va buscando, podemos seguir con los verdaderos falsos, si te parece, Nati. Dale. Y Sí, bueno. si te parece, también por ahí los leemos a los verdaderos o falsos, damos 5 o 10 segundos para que contesten en el chat y vemos cuánto les quedó y después damos la respuesta correcta y vemos cuánto les quedó de la clase, así la hacemos un poquito más interactiva, ¿les parece? Dale, sí, porque la estoy haciendo yo sola. Bueno. Bueno, entonces, ¿en dónde nos quedamos? En la D. Las organizaciones sin fines de lucro no necesitan contar con un sistema contable, ya que no buscan obtener rentabilidad con su actividad. Bueno, ¿verdadero o falso? Bueno, perfecto, contestaron todos lo mismo, es falsa, Muy bien. F. Muy bien. Sí, porque en realidad, como al ser una organización, sí o sí necesita un sistema contable, por más de que no persigan fines de lucro para organizarse. La E. La contabilidad patrimonial es una herramienta que solo permite obtener información estática referida al patrimonio de una organización en un momento determinado. Bueno, Aparecieron muchas B y 2F, 3F, 4Fs, 5Fs. y ¿Nati? bueno, es falsa, porque te dice, la contabilidad patrimonial, que es la que se proporciona a los usuarios externos, como ya vimos, es una herramienta que solo permite obtener información estática referida al patrimonio de una organización en un momento determinado. Volvemos a la definición acá. Bien, si está sujeto a normas contables, a normas legales, la información se hace a través de estados contables. Y en la definición del libro no habla, es una herramienta que solo permite obtener información estática. No habla sobre qué tipo de información brinda. Si bien el patrimonio es una información estática, podría ser, porque los estados contables son de un momento determinado. Es verdad.
Es verdadera, perdón, chicos. Acá dice falso porque entrega otra info, no solo patrimonial. Dice usuario 55. Eh, En sí, sí, la información que entrega es patrimonial, porque los estados contables son todos patrimoniales, o sea, se dividen, pueden ser, bueno, y ahí empezamos los distintos estados, que pueden ser el estado de evaluación, el estado patrimonial, el estado de flujo de efectivo, y todos son referidas al patrimonio de la empresa. perfecto. Después, la F te dice, los informes de gestión no poseen un marco conceptual ni normas que los regulen y se elaboran en base a la información solicitada por los órganos que la requieren. ¿Verdadero o falso? Aparecen muchas B y una sola F. Es verdadero. Por ende, cuando habla sobre informes de gestión, hace referencia a la contabilidad de gestión, que es justamente la que no tiene normas, no sigue un marco contable, no sirve un marco legal, y la información que proporciona son solo informes contables que le piden sus propios usuarios. Creo que en el libro había más ejemplos. Por ejemplo, los usuarios internos son los directores de la sociedad anónima, o los gerentes de las SRL, o los mismos miembros de una comisión de un club, de un club, son usuarios internos. Y por lo general van a pedir, por ejemplo, planilla de sueldos, presupuestos de caja, estados de costos, que ninguno de ellos está como regulado por la ley. Sí te dicen cómo hacerlo, pero... Entonces, perdón, entonces la F sería verdadera. Sí, verdadero. Perfecto. La G, digo, la diferencia entre una organización formal y una organización informal, es lo que habíamos visto al principio. Es la presencia de un sistema de dirección y administración en las primeras. ¿Verdadero o falso? Muchos verdaderos. Bien, Un es solo verdadero. falso. Es verdadera. Bueno, efectividad puede considerarse sinónimo de eficiencia, ya que implica optimización en el uso de los recursos. ¿Verdadero o falso? Muchos falsos, ningún verdadero. Bueno, si bien justo esto no está en el apunte, pero... Bueno, yo creo que es verdadero. Pero porque hay justo una materia en la que se definen las 5E de una empresa o de una empresa gubernamental, que serían la diferencia entre una eficiencia, que una empresa tiene que ser eficaz, eficiente, tiene que tener efectividad. Ya que implica la optimización en el uso de los recursos. Es verdadera, chicos. A ver, como, no sé si, Flor, vos tenés así como más cerca la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, porque estaba re en otra. La H. La H. Como que una implica utilizar bien los recursos y la otra implica utilizarlos todos, pero no necesariamente bien. Como que ahí está la diferencia. Tal cual, O sea, eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos. Es verdadera, me parece. Claro, porque a veces podemos usar una buena técnica para producir y no utilizar todos los recursos, o a veces utilizarlos todos
pero no necesariamente en el mejor uso. Es falsa. Claro. H es falsa. Bueno, seguimos. La I Eh, constituye... Facu. Perdón, para que no quede ninguna duda, después les pasamos las respuestas en el grupo. Les pasamos todas las respuestas de toda la unidad. Así no quede ninguna duda después. Ahora las vamos haciendo, pero para que no quede ninguna duda, les pasamos las respuestas. Bien, constituyen la I. Constituyen ejemplos de recursos permanentes de una empresa, los créditos a largo plazo, los inmuebles, las maquinarias, los rodados, que se utilizan en el desarrollo de la actividad de la misma. ¿Verdadero o falso? Muchas F y algunas B. Es falso, porque si bien son todas las de abajo son recursos permanentes, la parte que dice créditos a largo plazo no son recursos permanentes, sino que son recursos transitorios. Es falso. La opción la J dice, el propietario de una empresa unipersonal responde en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones de la misma. ¿Verdadero o falso? Solidaria no, dice Milagros. Milagros azul. Muchos falsos y un par de verdaderos. Claro, en ninguna parte dice que la empresa unipersonal responde, el propietario va a responder en forma solidaria, sino solo subsidiaria e ilimitada, como veníamos diciendo. Sí. Acá, el contrato constitutivo de una sociedad comercial debe establecer siempre la forma en la que los socios distribuirán los beneficios o soportarán las pérdidas de la sociedad. ¿Verdadero o falso? Y esta está más dividida, pero los verdaderos son un poquito más. Es verdadera. Bueno, ¿por qué es verdadera? Porque siempre el contrato constitutivo va a decir qué tipo de sociedad es, entonces ahí es donde van a decir si es una SRL, una sociedad anónima, entonces se va a decir de qué forma los socios van a responder frente a las obligaciones y se van a distribuir los beneficios. Entonces, por eso es verdadera. Para saber qué tipo también de sociedades sí o sí tienen que firmar todos y acordar. Bueno, la opción L. El capital aportado por los propietarios de una sociedad comercial constituye una fuente permanente de recursos para la misma. ¿Verdadero o falso? Muchos verdaderos y algunos falsos. Es verdadera. Muy bien. Bien, la M dice, el organigrama de una organización es un diagrama que muestra la estructura informal de la misma y las relaciones que se establecen entre las distintas jerarquías. ¿Verdadero o falso? Casi todas Fs. Muy bien, es esa. Es falsa, digo. N. Para que la información sea útil, la misma debe ser oportuna y relevante para la organización. ¿Verdadero o falso?
La mayoría verdaderos, pero hay algunos falsos. Sí, es verdadero. Está textual de lo que dice que es la información, que es lo mismo, como que lo transcribieron. Bueno, la penúltima. Para que un hecho sea considerado económico, es suficiente que el mismo modifique alguno de los elementos del patrimonio. ¿Verdadero o falso? Esta está dividida. Bueno, es verdadero, porque para que el hecho, bueno, igual lo van a ver más adelante, creo que viene en la unidad 2 o en la unidad 3, que van a diferenciar las variaciones cuantitativas y las variaciones cualitativas, y que ambas variaciones siempre afectan al patrimonio de la empresa. Pero sí, cualquier hecho que sea económico va a afectar los elementos del patrimonio. Igual, no sé, igual ahora estoy en duda porque dice, ¿es suficiente que el mismo modifique alguno de los elementos del patrimonio? Sí, lo van a modificar, pero Claro, no habíamos es, visto que también podían ser externos, según los elementos. claro, ¿Qué pasa? no, para mí no es suficiente. Pero bueno, yendo a la anterior, en lo que dice, perdón que quedó alguna duda, eh, sí tiene que ser, aunque no sé si lo dice, es necesario que la información sea relevante y sea oportuna también. Porque si es, vamos a lo contrario, si es inoportuna, no sería útil para la información por la propia definición de la palabra. Por ahí no tiene que decir textualmente, eh, pero, pero bueno, se puede entender por definición. Eh, Claro, que viene de la mano con la última, que dice lo mismo, casi. La información es el resultado de organizar los datos de manera significativa, encuadrada en un contexto determinado, que también es verdadero, que está textual del apunte. eh, Y no los dejé decir si era verdadero o falso. no sé si quedó alguna duda que podamos responder. De todos modos, vamos a subir los resultados. Por ahí si... ¿Por qué la ñ es falsa? Preguntan. Para que un hecho sea... No, esa es verdadera, dije. No sé. La No, ñ, la ñ. un hecho con la penúltima. La ñ es falsa. ¿Por qué, Flor? A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro. ¿Cómo es la pregunta? Porque no es suficiente, dice Valentina, tienes razón, me parece. Pero el No es, económico se considera es suficiente que el mismo modifique alguno de los elementos del patrimonio. No es suficiente. claro, no es solo suficiente, según tengo entendido. No sé si alguien que estudia contabilidad por ahí la tiene más clara. Sí, creo que ya habíamos dicho que era falso, pero era por eso mismo de la palabrita suficiente, porque también puede ser por otro tipo de variaciones que no sean solo económicas, que es cuando yo le empecé a explicar sobre que existen variaciones cuantitativas o cualitativas, que eso sí es muy importante, pero esto en la unidad 2 lo van a ver con otro profe, con otro chico la semana que viene, cuando toque la clase de la unidad 2. Pero lo que sí les digo es que es muy importante lo que le dijimos al principio, que lean el apunte, traten de resumirlo y sacar lo más importante. Hagan sus propios apuntes, que eso siempre los ayuda. Es una forma de estudiar.
Igual tengan en cuenta que van a tener la oportunidad, o sea, cuando se dicte el cursillo, ustedes si ya vienen haciendo todo y por ahí les queda una duda que de una cosa puntual, después se lo van a poder hacer también al profesor y charlar con el profesor de esos temas. La idea es que acá tratemos de sacar la mayoría de dudas, la mayor cantidad de dudas que tengan, pero después van a tener la instancia que es como le dijimos ya en la charla anterior, es importante que vayan a o asistan a las clases, si van a ser virtuales o como sean, que asistan igualmente a las clases que den en el ciclo de nivelación. Con todo esto ya hecho, esa es la gran ventaja que van a tener ustedes. Ya van a tener todos los ejercicios hechos, charlados y eso. Exactamente. Sí, Nati. Yo decía que aparte teniendo en cuenta que esto lo van a ver en quizás una semana del cursillo y en una clase de 1 hora y media tenemos que ir bastante rápido, entonces es muy importante que ya traigan todo leído, estudiado para sacarse dudas puntuales, porque esta unidad de contabilidad es bastante teórica y se puede fácilmente y la puede estudiar uno solo en su casa. Pero cuando lleguemos a unidades más avanzadas de esta materia, por ejemplo, de, no sé, que tengamos que hacer mucho práctico y de matemática, sí o sí lo tienen que tener ya visto, porque si no se van a perder y no vamos a tener el tiempo de sacar todas las dudas. Exactamente, tal cual. La idea de esto es que ustedes se vayan con una base de los conocimientos. Es muy importante cuando aprendemos, saber que lleva su tiempo el proceso de aprendizaje. No es lo mismo comenzar a verlo en el cursillo, rendir a una semana y ver 3 unidades en una semana, que haberlo visto con tiempo y tener ya una base que te permite entender y sacarte dudas en el cursillo. Ustedes, la verdad que ahora no se dan una idea, pero se van a dar una idea después de la ventaja con la que están yendo y con la que están entrando al cursillo. Así que bueno, antes que se vayan, agradecerle profundamente a Nati, no sé si quiere decir algo más. No, nada más. Buenísimo, entonces agradecerle muchísimo a Nati por esta primera unidad. Sepan que estamos sacrificando tiempo, estamos rindiendo también, estamos con parciales, estamos con finales y el esfuerzo es, la verdad que es muchísimo y desde Podemos a los voluntarios, a las voluntarias y a nosotros también, les agradecemos un montón por la enorme mano que están dando a los chicos, que están dando a nosotros, que bueno, eso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, a estos más de 200 que estuvieron hoy, estos 110 que se quedaron. Por último, invitarlos a la semana que viene, ya con las otras 2 materias, la segunda unidad de contabilidad, la primera unidad de mate, la primera unidad de IOE. Por favor, vayan con los temas ya leídos, así es mucho más fácil. Agregarles también que ahora a las 19 tenemos una actividad en las cuentas de ingreso UNC 2020-21 se llaman, y Sean Eternos Universidad, en las cuales vamos a hablar sobre la muestra de carreras, que es la semana que viene, que les va a ayudar un montón, sobre todo si todavía no terminaron de decidir la carrera que van a estudiar. Para la semana que viene, la primera unidad de Introducción a los Estudios Universitarios y a la Economía, y la primera unidad de Intro Mate, y la segunda unidad de Intro Conta. Quisimos empezar de a poquito, pero ya la semana que viene ya es un poquito más y requiere que vean con tiempo, porque son 3 unidades las que van a tener que llevar leídas y resueltas. Como les decimos, por ahí es poco el tiempo con el que contamos, así que si van con los ejercicios resueltos y van con las dudas, va a ser muchísimo más fácil para todos y para todas, tanto para los que damos como para ustedes. Así que bueno, les agradecemos profundamente por haber asistido. Los invitamos ahora al Instagram de Ingreso UNC 2021, donde vamos a estar hablando de la muestra de carreras. Así que sin más, corto la grabación y Yo compartí una cosita más. Compartí el canal de Podemos Económicas de YouTube, así si alguien saben de algún compañero o compañera que no pudo estar hoy en la clase esta, se suscriben y ahí van a llegarle las notificaciones de cuando subimos los videos y de las clases. En las 3 unidades en el mismo Meet, sí, vamos a dar las 3 unidades en el mismo Meet.
Así que bueno, corto la grabación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Saludos, que anden bien.